Muy bien, continuamos con la segunda parte de la conferencia de rejuvenecimiento de Grigori Grabovoi. Seguimos la lectura. Y entonces surge el siguiente axioma para rejuvenecer. El máximo número de población o todo el planeta, por ejemplo, allí durante algún tiempo, durante un segundo, es necesario hacer que todos reciban este segundo, en este segundo el conocimiento de que desde el comienzo de su organización hasta este segundo, eso es prácticamente un vector de rejuvenecimiento, es decir, un cambio en la estructura de toda la realidad. Para Dios, cualquier acontecimiento es igual, lo que es el anterior y lo que es el siguiente. Por eso es la misma tarea de gestión rejuvenecer por 10 años o por un segundo. Y aunque nosotros, digamos, hagamos este segundo, lo equiparamos a todo el desarrollo anterior para cambiar algún acontecimiento del mundo. Digamos, entonces resulta que tenemos tal nivel de gestión que todo el trabajo anterior está como dirigido a cambiar algún acontecimiento concreto. Es decir, tenemos que equiparar lo que queremos resolver en el próximo segundo con lo que tenemos, por ejemplo, como tarea de nuestro propio desarrollo en general. Es decir, se equipara una acción local con la elección de toda la meta, del desarrollo humano hasta un momento dado. Y cuando empezamos a equipararlo, pues en principio para Dios es lo mismo. Dios actúa una vez de todos modos, pero Él actúa para siempre. Y para Él una acción única o una acción eterna es todo lo mismo, hablando en general. Es decir, nosotros, simplemente hablando, entramos en el mismo sistema de gestión. Y resulta que cuando entramos aquí hay un proceso de adaptación que una masa de tiempo suficientemente grande, digamos una masa de acontecimiento, empieza a actuar de manera ondulatoria. Prácticamente se siente directamente. Empieza a actuar como informacionalmente, aunque a menudo se siente incluso en el nivel físico como una cierta onda que está cerca del cuerpo. Como por ejemplo una persona que se está bañando en un agua muy salada. Hay una cierta onda externa. Y todo este nivel espectral muestra que toda la realidad siguiente a menudo ha definido incorrectamente el nivel. Es decir, te acercas cada vez más a la estructura de la construcción del mundo y de los acontecimientos. Y cuando empiezas a ver que la construcción del mundo y de los acontecimientos en este momento está determinada por el hecho de que tú, en el nivel de cualquier gestión, de cualquier sistema externo, estás seguro de que tienes un desarrollo eterno, es decir, la certeza, surge del nivel de decisiones anteriores, es decir, anteriormente decidió rejuvenecer. Tomó medidas antes y luego cualquier información es alcanzable, incluso puede ser suficiente, puede haber alguna información de presión, puede requerir alguna reacción, es decir, no siempre es una información tan favorable, pero a cierto nivel de conocimiento entiendes claramente y alcanzarás el sistema que necesitas, es decir, al menos incluso en el espacio pericelular. Aquí es muy importante en la estructura de mis sistemas de conferencias que el espacio cercano a la célula comienza a funcionar como una estructura de reserva de la propia célula en la estructura de gestión. Es decir, no es necesario ver esta información como la estructura de la propia célula de un ser humano. Tomemos, por ejemplo, una célula del corazón. La célula del corazón es una información completamente objetiva que tiene, por ejemplo, esta información, porque has pensado en ella antes. Y tienes esta información en esta célula como la historia de tu desarrollo. Pero en este sistema la información pericelular tiene el mismo estatus. Así que realmente tomas esta información y tienes el mismo estatus del desarrollo del plan de eventos. Así que tus eventos son muy reservados. Resulta que, en términos de poder, allí o algo así.
como si cualquier acción llega primero al nivel informativo, es decir, no a tu nivel celular, pero como si a la información sobre ti, es decir, transfieres conscientemente cualquier acción al nivel informativo de gestión. Entonces, para llegar a ti, alguna perspectiva negativa significa que primero tienes que superar la estructura realmente comparable. Y resulta que si nos reservamos este nivel de gestión varias veces, podemos hacerlo todo lo que queramos, depende del tiempo. Entonces resulta que aquí es el ingreso del tipo negativo de la señal, a usted se vuelve mucho más complicado. Acá nos está diciendo Grigori Graboy que cuando nosotros nos volvemos conscientes de la información y aprendemos a discernir la información antes que entre a nuestra célula, entonces vamos a hacer que no ingrese la información negativa. Vamos a poder prevenir que ingrese información, una señal de tipo informativa. Se va a volver más complicado que ingrese información negativa cuando nosotros somos conscientes de que todo es información, pero ¿qué hacemos? Aprendimos a discernir la información. Cuando es una información que viene de la luz, que viene del nivel primario, como decíamos, ese nivel primario de creación de Dios, o cuando es una información que distorsiona este nivel primario. Cuando nosotros tenemos conciencia, entonces antes de que impacte la información en nuestra célula, en nuestro cuerpo, nosotros ya podemos gestionar. Entonces va a ser muy difícil que una información de tipo negativo, una señal de tipo negativo va a ser más complicado que pueda afectarnos. De ahí la importancia esencial hoy de desarrollar nuestra conciencia y desarrollar nuestra conciencia para poder discernir la información y transformar la información que observemos que es necesario transformar, llevándolo siempre a esa luz infinita. Continuamos la lectura. Entonces resulta que entramos aproximadamente en la misma estructura de desarrollo de Dios. Él creó todo, pero nada puede ser negativo para el Creador, como radicalmente desde el punto de influir en Él. O sea, Dios creó todo. Y si hay alguna información, alguna señal negativa, a Él no le influye para nada, porque en esa estructura de desarrollo de Dios, desde donde Dios crea, ese nivel primario de creación, solamente existe la creación constructiva, ¿sí? Lo constructivo. Dios solo crea vida eterna. Por lo tanto, ir a ese campo es lo que nos permite dirigirnos a ese campo, a ese nivel informativo primario desde donde Dios crea. Es lo que nos permite desde ahí elegir información de vida eterna, transformar aquella que no lo sea y protegernos de cualquier señal negativa. Dios solo puede experimentarse a sí mismo, tomar decisiones y de alguna manera reaccionar a su manera, pero es imposible llegar a Dios. Y resulta que desde el punto de vista de este proceso, Él está en el nivel que cualquier sistema de acción sobre Él o la conversión es el nivel de tal acción informativa, pero la conversión es en general la juventud, es decir, el nivel de información. Nada puede dañar a Dios. Nada, o sea, la información distorsionada no llega a ese nivel desde ese nivel primario desde donde Dios crea, ¿sí? Si queremos darnos cuenta del nivel de juventud para nosotros mismos, entonces debemos dirigirnos a Dios en el lugar donde Él mismo es joven.
repetimos, si queremos darnos cuenta del nivel de juventud para nosotros mismos, si queremos rejuvenecer, nos dice Grabovoi, entonces debemos dirigirnos a Dios en el lugar donde Él mismo es joven. Y Dios, Él es joven en todas partes. No existe el concepto de edad como tal para Dios. No existe el concepto de edad para Dios. Si pensamos en ello, la edad de Dios, plantear tal pregunta en este momento, la edad es la edad que Dios mismo considera en este momento. Él tomó la edad que Él mismo estableció allí. Entonces nosotros, en general, podemos ver visualmente. ¿Qué otro criterio de edad existe? Para eso es necesario que Dios esté en el cuerpo físico del hombre, para que por lo menos se vea la edad y se vea que es posible transferir el conocimiento según la categoría de edad. Por ejemplo, si Dios actúa como un niño, ¿verdad? Él crece, entonces en consecuencia el nivel de transferencia de conocimiento va a los niños. Por ejemplo, más allá y así sucesivamente. A partir de cierta edad, a partir de los 16 años, Dios puede transmitir el conocimiento más ampliamente, tan pronto como consiguió un pasaporte y así sucesivamente. Es decir, los criterios de transmisión de conocimientos son los mismos en principio, ya que una persona transmite conocimientos a otra o a todas las personas a la vez. Y es por eso que en este sistema de macrosalvación, la salvación de todos, desde el nivel de conocimiento o rejuvenecimiento, podemos ver que la conciencia integrada de Dios y el hombre en la estructura de la ausencia de tiempo o en la estructura de la eterna juventud, este estado es el nivel de redundancia múltiple, de hecho, de la gestión externa de la información. Al final se ve así, o digamos, en el nivel de gestión. Toda la información externa se gestiona hasta un cierto nivel, como si alcanza algunos criterios y empieza a gestionarse, por ejemplo, más allá del cuerpo físico. Y ya el cuerpo físico se acerca a la información de tono absolutamente favorable, o por lo menos de tono más favorable, cuando el proceso ya está, por ejemplo, llevado al nivel de perfección del modelo. Identificación primaria de información de tono desfavorable, alineación de líneas vectoriales de gestión y obtención de información favorable. Nuevamente, vamos hacia ese nivel de creación primaria para desde ahí llevar ese nivel de identificación primaria, ¿sí? Tal como fuimos creados para la vida eterna. Es como jalar esa información de ese nivel inicial de creación y traerlo a este instante y a nuestro cuerpo físico desde la conciencia alineada al alma unida al Creador. Entonces, de esa manera estamos transformando cualquier información negativa, cualquier sistema informacional negativo. De esta manera, ¿verdad? Estamos protegiéndonos de cualquier señal distorsionada. Y entonces ahí hay un camino de desarrollo, ¿sí? El camino de desarrollo eterno. Estamos eligiendo el camino de desarrollo eterno, lo cual implica el desarrollo de nuestra conciencia para acceder al conocimiento divino que está en nuestra alma y lo estamos volviendo consciente. Para eso estudiamos estas enseñanzas, para activar el recuerdo de este conocimiento divino, de este estado de inicial, ¿sí? Nuestro estado inicial de cómo Dios nos creó. Dios crea solo para la vida eterna.
Y eso es lo que estamos tomando conciencia y estamos eligiendo para nuestra propia vida. Y a la vez deseando también al otro, porque de esa manera estamos transfiriendo implícitamente este conocimiento, se afirma más para nosotros mismos y entra en esa conciencia colectiva, disponible para todos. Porque sabemos, comprendemos que desde lo que hay en la conciencia colectiva es desde donde se está creando lo que experimentamos en nuestra vida. De ahí que nosotros elegimos de manera personal activar la conciencia creadora, que es esa conciencia que elige ir hacia ese estado divino, hacia ese estado de creación primaria, desde donde fuimos creados por Dios, y jalar esa información y traerla a nuestro propio cuerpo y desearla para todos, para los más próximos y para todos. ¿Sí? Ahí aparece la transferencia de la información a la conciencia colectiva, porque así es como crea el Creador, para todos como una unidad. Continuamos leyendo. Y es por eso que la diferenciación en un sistema multifacético de sistemas absolutamente lineales, esto es lo que sucede de acuerdo con las leyes. En primer lugar, hay una norma de salud, ¿verdad? Hay un desarrollo hacia la tecnología del desarrollo eterno. Algunas normas absolutamente específicas que deben ser observadas. Si es el circuito de gestión, ya las está siguiendo. Entonces está claro que debe ser corregido. Pero en todos los demás casos se plantea la cuestión de la acción. Cuando entendemos la raíz de la acción, por ejemplo, Dios creó el mundo entero. Pero ¿cuál es para Él el nivel original, el nivel raíz? O digamos, desarrollado internamente al máximo, por así decirlo, un momento sacramental, ¿sí? En esta situación, ¿qué percibe Él como la esencia de la situación en el mundo entero? Al mismo tiempo, Él tiene más infinito o menos infinito. Todo es uno para Él, mientras que Dios distingue para sí mismo la esencia de este proceso. ¿Cuál es la esencia de este proceso para Él? Resulta que para Dios la esencia de este proceso es lo que Él ha establecido. Por ejemplo, desde el punto de vista del desarrollo eterno. El desarrollo eterno de la humanidad o de una persona en particular. Y cuando Él ve que se desarrolla normalmente en este plan, se da cuenta de su esencia. Dios en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? En este caso es lo mismo. Digamos, en principio, parecido en general. Si una persona ve que allí ha dado conocimiento a otra persona o ha sido capaz de mostrar el desarrollo hasta el infinito, al menos allí ha dado conocimiento sobre el desarrollo eterno. De alguna manera ya se ha realizado a sí mismo. Bueno, en primer lugar, es un principio tecnológico simple. Habiendo dado el conocimiento a otro, en realidad recibió la experiencia del desarrollo y se le devolvió a sí mismo. Y esto sucede casi instantáneamente para una persona. Nuevamente, Grabovoi nos está mostrando cómo crea el Creador y nos está mostrando cómo cuando para nosotros mismos, de manera personal, nos hacemos conscientes de que fuimos creados para la vida eterna y elegimos desarrollarnos para acceder a ese conocimiento divino, y entonces elegimos también transferirlo a otros, porque así lo hace el Creador, y no solamente porque así lo hace el Creador, sino que por transferir el conocimiento a otro, así sea, como nos decía, de manera explícita, por ejemplo, como lo estoy haciendo ahora, o de manera implícita, a través de un deseo profundo de nuestro corazón, de que el otro obtenga el rejuvenecimiento, y podemos elegir un otro concreto, o todo el mundo en todo el planeta, ¿sí? Podemos elegir concretamente alguna persona de nuestro vínculo cercano que deseamos que rejuvenezca, y también podemos desearlo para toda la humanidad. Este deseo que se une a la ley divina, que es que Dios crea para todos, nos da poder a nosotros mismos para
crear en nosotros este rejuvenecimiento. Habiendo dado el conocimiento a otro, recibió la experiencia del desarrollo y se le devolvió a sí mismo. Es un espejo. Esto es un espejo. Cuando surge de nosotros el deseo consciente, primero en nosotros mismos de rejuvenecimiento, estamos hablando de este tema concreto, surge el deseo en mí del rejuvenecimiento, ¿sí? No por una cuestión estética, sino por una cuestión de elegir la vida eterna, ¿sí? Donde ya nos hemos liberado incluso de la mirada del otro. No es lo importante la mirada del otro que me vea como rejuvenecido o rejuvenecida. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el estado de rejuvenecimiento. Un estado interior de rejuvenecimiento que claramente impacta en todas nuestras células, ¿sí? Un estado de rejuvenecimiento, un estado que tiene que ver también con un estado emocional de cómo abordábamos las situaciones, los desafíos en nuestra vida en ese estado, ¿sí? Decíamos anteriormente, traemos el estado de rejuvenecimiento al aquí y ahora para activar ese estado. ¿Por qué? Porque es el estado como Dios nos creó, porque es el estado primario de la creación de Dios, que tiene que ver con la vida eterna, que tiene que ver con el desarrollo infinito. Entonces, traemos a este instante, a nuestro campo de información, a nuestro cuerpo, a nuestros tejidos, a todas nuestras células, esta información de rejuvenecimiento, y a la vez, cuando este deseo para uno mismo lo expresamos para otro y para todos, esto es un espejo, es decir, es una luz que sale de nuestra alma, de nuestro corazón, sale hacia ese otro y a todos, ¿sí? Ese deseo de rejuvenecimiento, de estar en la plataforma del desarrollo eterno e infinito, sale esa luz de nuestro corazón y esa luz se nos devuelve a nosotros mismos, esa luz se nos refleja a nosotros mismos. Lo que doy, me lo doy. Doy el deseo de rejuvenecimiento, que es lo que estamos mirando en este instante, y eso que doy, me lo doy, porque es una ley divina, que lo que doy, me lo doy, que lo que emito, me regresa. Entonces, cuando de mí sale el deseo de luz, de rejuvenecimiento para un otro y para todos, esa luz se me devuelve a mí mismo. Esto es el conocimiento divino. Gracias, Grigori Grabovoi, por recordarnos esta verdad. Continuamos. Solo es necesario dar conocimiento, y aunque otra persona comience realmente a desarrollarse hacia el infinito, el que dio conocimiento recibe inmediatamente toda la experiencia de desarrollo de esta persona en el infinito. Es decir, no son comparables en volumen, ¿verdad? Por ejemplo, es posible dar un método de desarrollo y recibir en el que aprendió este método lo que recibirá en su desarrollo infinito. ¡Wow! Lo que damos, recibimos. Tomamos conciencia. Lo que doy, recibo. Lo que doy, recibo. Y tomamos conciencia de esa conexión entre todos los elementos de la creación de Dios. Pero ahora lo comprendemos en profundidad cómo funcionan estas leyes divinas, y solo accediendo al conocimiento de cómo funcionan las leyes divinas es como podemos elegirlas desde la conciencia, sintonizar con ellas y bajarla a nuestra vida cotidiana. Es posible dar un método de desarrollo y recibir que el que aprendió este método lo recibirá en su desarrollo infinito. Pero hablando en general, de una manera similar, Dios actúa para desarrollar allí el sistema del mundo hasta el infinito. Para esto, Él necesita, como en el punto de límite de cada fenómeno, consideramos que el mundo entero es una esfera, ¿sí?
para que se desarrolle infinitamente cada punto de la esfera, debería dar un desarrollo infinito a todo el mundo externo. Bueno, un modelo geométrico. Así que resulta que cuando se da un conocimiento sobre el desarrollo eterno, en realidad se obtiene un nivel infinito de conocimiento de todo el mundo externo. Dejamos que toda esta información entre en nuestro campo de conciencia y cale profundamente nuestras células en lo profundo. Resulta que cuando se da un conocimiento sobre el desarrollo eterno, en realidad se obtiene un nivel infinito de conocimiento de todo el mundo externo. Y así es como trabaja Dios. Él debe conocer todo el mundo externo desde el punto de vista de la lógica humana del desarrollo. Hay, por supuesto, la lógica de desarrollo de Dios, cuando Dios simplemente ve todo a la vez y Él no tiene tales tareas. Es decir, Él simplemente hace todo y ve todo a la vez. Ese es un sistema diferente de conocimiento y desde el punto de vista de la lógica, Él debe ver la conexión lógica desde el punto de vista que se considera la lógica de la conveniencia del proceso o la lógica, por ejemplo, de la posibilidad en el desarrollo del proceso. Y cuando combinamos la lógica de Dios, por ejemplo, cuando todo es a la vez para Él, y la lógica de un cierto tipo cercana a la lógica del desarrollo del entorno físico que la gente observa, resulta que aquí en el centro aparece un cuadro muy simple, que tal cuadro metodológico como método de simple rejuvenecimiento. Significa que un ser humano está dentro del cuerpo físico de Dios, contenido en el cuerpo físico de Dios. Y este resplandor que viene de Dios rejuvenece a un ser humano. Vamos a sentir en este instante cómo nuestro cuerpo físico, creado por nuestra alma a la vez creada como una extensión del alma de Dios, observamos este resplandor del alma de Dios que baja y crea nuestra alma. El resplandor del alma de Dios crea nuestra alma como un resplandor y a la vez el resplandor de nuestra alma crea nuestro cuerpo físico. Observamos el resplandor que viene de Dios y que en este instante rejuvenece a nosotros mismos y a todos, ¿sí? A todo el ser humano. Lo observamos para el ser humano en general. Observamos cómo Dios crea desde ese nivel primario de la creación, como Dios ha creado al ser humano para la vida eterna. Observamos la lógica de Dios que crea todo a la vez en un instante donde no existe el tiempo, solo existe la eternidad. Observamos esa lógica y ese resplandor lo observamos que se despliega en nuestra alma, se desdobla creando nuestra alma, y esa luz de nuestra alma a la vez crea nuestro propio cuerpo. Y ese resplandor rejuvenece al ser humano. Sentimos este resplandor en nosotros mismos y en todos a la vez, porque así crea el Creador. Para Él no hay separación, para Él el humano es una unidad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ir a ese nivel y observar el nivel donde existe la unidad del ser humano y donde no existe el tiempo, pues solo existe la eternidad. Ese resplandor ha creado nuestra alma y el resplandor de nuestra alma ha creado nuestro cuerpo. Observamos esa luz y rejuvenece nuestro ser humano. Dios y el hombre tienen el mismo estado de percepción
de dos objetos, dos sistemas. Y cuando se ve esta luz plateada, aparece todo el mundo externo e interno, nos dice Grigori Grabovoy. Vamos a hacer esta gestión y observamos esa luz plateada y estamos uniendo nuestra percepción a la mirada de Dios, de vida eterna, de unidad del ser humano. Y vemos el mundo externo e interno como una unidad. La formación, continuamos. La formación del mundo interior pone ante ti más o menos la siguiente tarea, porque tus próximas tareas son tales que lo que se establece ante ti como la primera tarea, como la próxima tarea, se considera como una tarea en diálogo con Dios. Esa es la tarea exacta en la que te comunicas. Porque el diálogo es comunicación. Nos conectamos con Dios. Le pedimos a Dios, por favor, la percepción correcta. El diálogo con Dios. El diálogo es comunicación. ¿Cómo es nuestra comunicación con Dios? En el diálogo no se te impone nada. En la comunicación, en el contacto con Dios, realizas tu propia tarea. Sentimos esta información y elegimos en nuestra vida cotidiana sentir este diálogo, este contacto con Dios para llevar a cabo nuestras acciones en este permanente diálogo, comunicación, contacto con Dios. Porque estamos comprendiendo cómo a través de este mundo interior, de la formación del mundo interior, es como creamos el mundo exterior. Es un espejo, es un reflejo. La información que existe en el mundo interior y en el mundo exterior, en el ser humano, es idéntica, nos dice Grigori Grabovoy en el libro La resurrección y la vida eterna es ahora nuestra realidad. La formación del mundo anterior pone ante ti la tarea siguiente. Entonces, elegimos ese contacto con Dios para llevar a cabo las tareas desde esta conciencia de unidad eterna con nuestro Creador. Y allí surge dentro del corazón o dentro del cuerpo físico y empiezas a desarrollarte. Para eso necesita el hombre un cuerpo físico, para demostrar que es libre. Él ha producido personalmente su propia tarea a partir de su cuerpo físico y la resuelve por sí misma, por sí mismo. Es decir, en principio no hay nada más que una tarea personal para un ser humano desde este punto de vista en el momento del contacto con Dios. El contacto con Dios es nuestra tarea primordial, porque es desde allí desde donde creamos nuestro mundo exterior. Dentro del corazón, dentro de nuestro propio cuerpo físico, a través de nuestro propio cuerpo físico, como instrumento de nuestra alma, comenzamos a desarrollarnos y a ejercer la libertad. La libertad. Somos libres verdaderamente cuando estamos en contacto con Dios desde nuestro corazón, desde nuestra alma, sintiendo desde nuestro cuerpo físico que estamos en la plataforma de la vida eterna, pues fuimos creados desde ese nivel primario para y desde la vida eterna.
Y cuando empiezas a transferir este principio de contacto con Dios a otra persona, te das cuenta muy claramente de que cualquier conocimiento que poseas lo transfieres instantáneamente a otras personas. Y cuando ya aprendes y ya sabes cómo transferir la cantidad principal de ello, como Dios te lo transfiere, entonces, en principio, aquí ya fijas la estructura de tu desarrollo en términos de tiempo. Cuando la transmisión es continua, tal y como miras el mundo, cuando puedes transmitir a otras personas este conocimiento de desarrollo eterno, conocimiento creativo, entonces aquí puedes mover tranquilamente tu edad donde quieras. En principio no es un problema. Entonces haces gestión. Entonces tus acciones están justificadas. Es decir, puedes decir que haces gestión para que otra persona comprenda más. Por ejemplo, tienes a una persona en el pasillo que necesita que estés ahí, que parezcas más joven, entonces, por favor, rejuvenécete y transfiérele conocimiento para que entienda mejor. Y resulta que como la conveniencia se introduce en la estructura de la acción, bueno, tal vez debería haber alguna edad integrada ahí, lo cual es comprensible para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de Dios, sea cual sea la edad de Dios, debería seguir siendo tan lógicamente claro para todos. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de un niño, si Dios no se ve como Él quiere, es decir, para un niño es mejor que Dios se vea como tal, el tipo de hombre promedio allí. Eso no es un hombre con barba, por ejemplo, porque podría asustar a un niño. Él no debe asustar a un niño, ¿verdad? Dios, entonces, en este caso, resulta que hay una imagen intermedia, es una imagen de acción, a través de algún sistema de laberintos, algún nivel de superación. Se puede ver que en los anillos o ahí en los caminos de la conciencia colectiva, donde hay alguna imagen integrada, ¿sí? Bueno, nos estás hablando de la imagen. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Y esto es esencial, porque en relación a la imagen que nosotros tenemos de Dios, es como nos vamos a contactar con Él, como nos vamos a vincular con Dios. Y Grigori Grabovoi siempre nos muestra la imagen de Dios desde el amor eterno, ¿sí? Dios siempre es amor, luz y alegría. Y Dios siempre crea desde y para el amor a todos y a toda su creación, ¿sí? Y es importante tomar conciencia de la imagen de Dios en la conciencia colectiva, nos dice también. Por ejemplo, nos dice cuál es el significado de la edad o de algunas cualidades de una persona de cierta edad para servir alguna tarea o para cumplir alguna tarea en la sociedad. Por ejemplo, un profesor en la escuela debe tener cierta edad, que se considera para los niños, ¿sí? Si el profesor tiene la misma edad que los escolares, generalmente se complica para la transferencia de conocimientos. Esto es, en general, aceptable, ¿verdad? Pero si vemos que el profesor es de una edad más temprana, entonces surge la pregunta, ¿cómo hizo para formarse? ¿Por qué enseña allí, por ejemplo, a niños mayores? Es decir, si empezamos a bucear en la lógica de estas tareas para averiguar cuál es la edad para la conciencia colectiva, entonces el sentido común, por así decirlo, no reactivo, también necesitamos algún tiempo para reflexionar. Podemos reflexionar solo el tiempo que proporciona allí la seguridad global. Bueno, como cualquier sentido común, está dirigido a la realización de la estructura de la macro salvación. Si se razona durante mucho tiempo, desarrollar algunas líneas de desarrollo completamente artificial, entonces usted puede ir lo suficientemente lejos del sistema de gestión. Desde este punto de vista, existe el siguiente nivel de gestión exactamente en el rejuvenecimiento, que es lo mismo que hace Dios: realizar acciones concretas. Al mismo tiempo, a nadie se le prohíbe pensar como quiera. Pero, ¿para qué sirve, por ejemplo, este signo axiomático?
de la conciencia colectiva cuando conseguimos realmente ciertas normas establecidas en la sociedad, en el plan social de gestión o en el plan político de gestión. Y cuando vemos que estos sistemas están integrados para cumplir algunas tareas, entonces podemos tecnológicamente eludir estos sistemas. Por ejemplo, si se estipula que para que un profesor pueda ejercer tiene que tener tal edad en la escuela o en la escuela secundaria, entonces debemos ver lo que su imagen da para el desarrollo universal o para la vida eterna. Si trazas estas líneas, entonces por favor hazte más joven. Si eres profesor, por ejemplo, en una escuela secundaria, y empieza a trabajar solo tecnológicamente, es decir, compensando las líneas del estado social solo con la gestión. Si estamos hablando de cualquier otra persona, si él o ella es un gerente, o si él o ella, por ejemplo, tiene algún tipo de sistema de gestión funcional en la sociedad, entonces es simplemente necesario para compensar o sustituir lo que se requiere de una persona en particular a esta edad con la gestión. Esto es trabajar, por así decirlo, intelectualmente. Esto es considerar lo que la conciencia colectiva está haciendo, ¿sí?, en este momento para esta persona. Hay también las tareas de Dios y su tarea personal, que Él logra algo en tal edad. Pero si aquí hay que trazar las líneas que mucha gente pensaba de Él, que hará algo propio de un adulto a tal edad, entonces resulta que también hay que trazar pensamientos que cómo le prepararían a esto. Me refiero a los pensamientos de familiares, amigos, conocidos en general, los pensamientos de extraños que ven a una persona en la calle, gente al azar. Y cuando empiezas a analizar, resulta que no existen personas al azar. Cualquier punto de vista es un punto de vista objetivo como cualquier otra persona. Si un familiar lleva mucho tiempo imaginándote como un adulto, por ejemplo, y ahora por fin te has convertido en adulto, y entonces tú, como si desde su punto de vista, prolongaras el camino de tu desarrollo, ganando edad, y la persona que pudiera verte por casualidad en algún lugar a tal o cual edad, entonces el largo camino de construcción, como si las formas de pensamiento de los parientes y el único punto de vista para Dios son lo mismo. Y tienes que considerar entonces, puedes compensar todos los sistemas de desarrollo. Pero si usted no considera un punto de vista en relación con usted mismo, usted tendrá que girar alrededor del mismo sistema durante mucho tiempo. Acá Grigori Grabovoi nos está mostrando estos sistemas de información que nos llegan, por ejemplo, a través de lo que piensan los otros, ¿sí? Así sean nuestros parientes o cualquier persona que no conozcamos. Esos sistemas de pensamiento de los otros sobre nosotros mismos, ¿eh? ¿Qué piensa el otro respecto a uno? Nos está mostrando eso, sí, que existe en la conciencia colectiva, ¿verdad? Y nos está mostrando que nosotros tenemos que tener nuestro punto de vista en relación con nosotros mismos. Porque, ¿qué pasa? Si uno solamente está teniendo en cuenta lo que piensan los demás respecto a uno, pues entonces quedamos como atrapados en ese sistema informativo de la conciencia colectiva. Y acá nos está llevando Grigori Grabovoi a que podamos tomar conciencia de esto para que podamos desarrollar nuestro propio punto de vista para nuestro propio desarrollo, ¿sí? Es por eso que es necesario, nos dice, ser capaz de desarrollar la visión espiritual en la estructura de cualquier señal que se refiere a su edad. Es necesario, repetimos, es necesario ser capaz de desarrollar la visión espiritual en la estructura de cualquier señal que se refiere a su edad. Es decir, si yo tengo tal edad y la conciencia colectiva dice que a esta edad tengo que portar canas, ¿sí? Entonces voy a desarrollar esto para sentirme unida a esta sociedad y sentirme como aceptada y valorada, ¿verdad? En cambio, si yo tengo mi propio punto de vista en el desarrollo eterno y elijo el rejuvenecimiento, y entonces elijo desarrollar una visión espiritual
que tiene que ver con una visión que elige la vida eterna y el desarrollo infinito, y no dejarme impactar por una señal que puede venir de la conciencia colectiva que me dice que porque tengo tal edad ya no tengo que trabajar, tengo que estar jubilada o tengo que portar canas o lo que sea, la información que sea. Cada uno tiene que aprender a observar todo ese espacio, esa estructura de la conciencia colectiva que viene desde afuera, que son señales informativas que vienen desde afuera y que si nosotros no tenemos nuestra conciencia desarrollada para poder hacer ese discernimiento y poder decir, yo elijo la vida eterna, estoy en el desarrollo eterno y elijo crear mi vida desde ese nivel primario, desde donde Dios nos ha creado, esto estoy eligiendo para mí y esto elijo para todos. Si no hay una conciencia despierta y desarrollada que pueda trascender esa estructura informativa de la conciencia colectiva, que es desde donde se crea, ¿sí?, en la vida cotidiana, entonces voy a quedar como atrapado en ese campo informativo. Acá Grigori Grabovoi nos está conduciendo al desarrollo de la conciencia que puede ir más allá y desarrollar la visión espiritual que nos permita gestionar la información en nuestro espacio de conciencia, en nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y no quedar atrapados en que a tal edad tengo que responder de tal manera porque así está validado en la conciencia colectiva. Continuamos. Por lo tanto, surge el siguiente principio axiomático metodológico, donde el axioma es que es exactamente como la naturaleza de la información y la metodología es la acción en la naturaleza dada, que en la gestión sobre el rejuvenecimiento, exactamente en el deseo personal, es necesario considerar cuánto sus deseos corresponden al punto de vista externo. Incluso si era absolutamente una sola vez y absolutamente casual. Tomar conciencia de hasta qué punto el deseo personal es realmente el rejuvenecimiento que viene de la información divina, apoyado en la plataforma de la vida eterna. Hasta qué punto es realmente ese deseo o está por ahí camuflado o inconsciente un deseo de pertenecer y un deseo de validar lo que dice la conciencia colectiva, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, comienzas a revisar estos elementos de gestión, aquí estabas caminando en algún lugar de la calle, alguna persona te miró, fijó la realidad en algún punto concreto, ¿sí? Entonces resulta que para que esta realidad sea móvil, es necesario que esta persona esté de acuerdo en que tú eres más joven en este momento. Es inusual para él en ese momento. Entonces, ¿cómo convencerlo? Por eso creo que es necesario desarrollar el sistema de la transferencia de tecnologías educativas de forma directa, por así decirlo. Porque aquí resulta que puedes transferir la estructura del conocimiento a esta persona, que es en general una cuestión de simplemente regular los sistemas de conexiones en el mundo. Eso es todo. Y resulta ser como más joven en su percepción en este momento del tiempo. Entonces, justo hay principios específicos de esta transferencia de información. Tan pronto como lo encuentras, no es necesario encontrar una persona específica, simplemente encuentras las señales que existen en tu información de desarrollo y transfieres estas señales en una unificada, como si en una sola imagen de una persona en el nivel de la mano derecha. Puedes poner allí mentalmente la esfera del desarrollo eterno y dejar que esta esfera en el cuerpo físico de un ser humano, como tal, comience a rejuvenecer. Nos dice poner mentalmente una esfera de desarrollo eterno
en la mano derecha y esa esfera de desarrollo eterno la dirigimos a un cuerpo de un ser humano físico para el rejuvenecimiento. Colocamos en el nivel de la mano derecha una esfera de desarrollo eterno. La esfera de desarrollo eterno contiene la información del rejuvenecimiento, ¿sí? Y entonces enviamos esa información. Esta es una metodología para rejuvenecer a otro con tu acción. Y en realidad te rejuveneces a ti mismo, ¿sí? Nos está diciendo que si un otro nos mira y fija una información que nos ve de tal edad, esa información nosotros podemos hacerla móvil, es decir, podemos transformarla en caso que un otro nos mira y fije una información que no sea de rejuvenecimiento para nosotros, nosotros podemos actuar a través de esta metodología que Grigori Grabovoi nos brinda y transformar esa señal. Por ejemplo, podemos a través de nuestra mano derecha, podemos mentalmente en la mano crear una esfera de desarrollo eterno y dejar que esta esfera vaya hacia el cuerpo físico de este ser humano o de un ser humano y como lleva la información del desarrollo eterno, está contenido el rejuvenecimiento, ¿sí? En este instante lo vamos a hacer. Vamos a visualizar nuestra mano derecha y vamos a colocar en nuestra mano derecha vamos a visualizar una esfera, que es una esfera del desarrollo eterno. Puede ser una esfera blanca, plateada, que contiene la información del desarrollo eterno, ¿sí? La información de ese nivel primario desde donde Dios crea. Esa esfera contiene la información de desarrollo eterno. Ahora vamos a dejar que esta esfera vaya al cuerpo de un ser humano que emerja adelante nuestro en este instante, ¿sí? Puede ser alguien conocido, alguien próximo, alguien a quien queremos enviarle la información de rejuvenecimiento. Enviamos a través de una esfera que creamos en nuestra mano derecha con nuestra mano derecha, una esfera que contiene el desarrollo eterno. Enviamos el rejuvenecimiento, la luz, el resplandor a través de esta esfera. Esto es una metodología para rejuvenecer a otros a través de tu acción, nos dice Grabovoi, que en realidad te rejuveneces a ti mismo. ¿Por qué? Porque esta esfera que contiene la información del desarrollo eterno, del rejuvenecimiento que enviamos a un otro, ese resplandor vuelve hacia nosotros, porque todos estamos conectados, porque lo que doy, me lo doy, porque lo que hago, me lo hago. Estamos comprendiendo cómo actúa el Creador y cómo podemos aprender la metodología de la vida eterna, del desarrollo eterno, que es conectarnos con ese nivel primario de creación desde donde crea Dios, crear una esfera con esa información y dirigir esa esfera hacia la persona que deseamos enviarle esta información. Y que al hacerlo para un otro, con un otro, esta metodología para rejuvenecer en este caso, en realidad se vuelve reflejada hacia nosotros y de alguna manera nos rejuvenece a nosotros mismos. Es una metodología para rejuvenecer a otro con nuestra acción que en realidad nos rejuvenece a nosotros mismos. Leyes divinas de la creación. Gracias Grigori Grabovoi por enseñarnos esta información de conocimiento divino. Continuamos. Entonces, no es necesario explicar nada. Se convence a través de la experiencia personal de que se ha vuelto simplemente más joven. Y cuando rejuveneces todos los sistemas de conexiones a tu alrededor, desde el punto de vista de las personas, por ejemplo, haces que las plantas sean más verdes, los animales más jóvenes y así sucesivamente. Entonces aquí llegas a la misma forma en que Dios trabaja. Es decir, en realidad creas un
un cierto sistema de tiempo normalizado a tu alrededor, en el momento en que todos los procesos están equilibrados y no hay una estructura de vejez, por ejemplo. Es decir, hay un tiempo normalizado que se caracteriza por el concepto de juventud. Entonces, este tiempo puede ser aumentado, puede ser desarrollado, se le puede dar algunas características o un nivel específico de juventud, una edad específica, por ejemplo, ¿sí? Y llegando a este tiempo, crear este campo de gestión que es accesible para un nivel intensivo. En cuanto hayas entrado en este campo de gestión, ya está. Has entrado en la estructura de rejuvenecimiento y estás ahí. Cuanto más tiempo estés en esta estructura, en este sistema de información, más rejuvenecerás. Con esto concluye el seminario de hoy. Muchas gracias por su atención. Grigori Petrovich Grabovoi. Agradecemos a Dios, agradecemos a Grigori Petrovich Grabovoi, que a través de sus enseñanzas nos está conduciendo al regreso a nuestro nivel inicial de creación, a nuestro verdadero origen, que es el amor de Dios, ese amor eterno. 888-912 818848. La secuencia numérica de amor eterno que Grigori Grabovoi nos ofrece en su libro Secuencias numéricas para la normalización psicológica. Dios solo crea vida eterna desde el amor eterno. Dios solo crea vida eterna. Fijamos esta información y nosotros elegimos crear vida eterna, tal y como crea nuestro Creador, porque ese es nuestro verdadero origen, divino, infinito y eterno. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.